¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Empresarios de Acá. Bueno, como lo anunciábamos al comienzo del programa, hoy vamos a hablar de varios temas y entre ellos, ¿en qué estamos? ¿En qué está Uruguay? Las empresas que forman parte del conglomerado de lo que hace a la generación de energías renovables y otros temas que también se entrelazan con esta industria. Y qué mejor para hablar de esto con Fernando Yaig, que es fundador de SEG Ingeniería. Bueno, bienvenido nuevamente al programa. Gracias por invitarme, siempre un gusto estar acá. Bueno, Fernando, en este momento que estamos de alguna forma haciendo como una nueva puesta a punto, ¿no? La segunda transición energética de la que se habla, ¿en qué grado hoy estamos de avance, ¿no? En término país y lo que incluye y lo que converge en lo que es la actividad de las empresas? Bien, hace unos 10 años aproximadamente, un poquito más, Uruguay transitó lo que llamamos la primera transición energética, que logró electrificar, llevar la generación eléctrica a un guarismo de energías renovables bastante alto. Es decir, hasta ese momento contábamos básicamente con hidroeléctricas y el resto era proveniente de combustibles fósiles. Hoy en día estamos en un guarismo muy alto. De hecho, el año pasado llegamos a 99,1% de la energía eléctrica, de la generación eléctrica, proveniente de fuentes renovables, que eso incluye eólica, hidroeléctrica, biomasa y solar. Esa situación, dado que es un mercado relativamente pequeño y ya estamos en ese valor, ese porcentaje tan alto, quedó como en una meseta, es decir, el sistema uruguayo se expande a ritmo normal, entonces no hay grandes inversiones para hacer en generación nueva, más que acompañando ese crecimiento. Que de hecho hubiera sido bueno acompañar un poquito ese crecimiento, por ejemplo, con energía solar. Pero básicamente la foto es muy similar a la que tenemos hace 10 años, o un poquito menos quizás. Lo que viene ahora es la segunda transición, es decir, todavía queda en la matriz primaria, no en la eléctrica, sino en la primaria, la que incluye la industria, el transporte, etc., queda todavía aproximadamente un 40% para descarbonizar, que básicamente es el transporte y la industria. Ahí es donde lo que se llama en el mundo los sectores difíciles de abatir, o sea, difíciles de descarbonizar, ¿no? Ahí es donde está el desafío. Uruguay hizo grandes esfuerzos en términos de favorecer el transporte eléctrico. Ya estamos viendo muchos taxis eléctricos, Uber y buses. Todavía queda una parte que es la parte más dura, que son los combustibles, es decir, y sobre todo la industria. Que también hay medidas para hacer ahí, se puede electrificar, pero también hay una oportunidad con los derivados del hidrógeno verde, que si querés después entramos un poco más en detalle, pero esa es la nueva, lo que llamaríamos para Uruguay, o para el mundo en general, la segunda transición. Uruguay está iniciando esa segunda transición. Es una segunda transición bastante más compleja que la primera, ya veremos por qué, pero se inició el camino y básicamente lo que se hizo, inició al final del gobierno anterior, así el último gobierno del Frente Amplio. ANCAP ya había lanzado una iniciativa para llamar el proyecto Verne. Luego el gobierno pasado la tomó con mucho impulso, se hizo la hoja de ruta del hidrógeno verde, etc. Y bueno, ahora es el momento de empezar a caminar firmemente, ¿no? Allí, Fernando, hablabas de algunas complejidades, ¿no? Para seguir desarrollando lo que sería un plan de poner de alguna forma a utilizar toda esa energía renovable que se está produciendo en el país, en algunos campos, como tú mencionabas, de, por ejemplo, la movilidad, ¿no? Allí encuentras que hay una complejidad. En la parte, digamos, directamente de electrificar el transporte, no es tanto. Puede haber en el futuro algún desafío en la infraestructura existente para cargar toda esa cantidad de vehículos eléctricos que habrá más adelante. Todavía la curva, si bien cada vez se hace más pronunciada hacia arriba, todos los años casi que duplicamos la cantidad de vehículos eléctricos que se venden el año anterior, pero todavía no llega a mover la aguja en cuanto a la infraestructura eléctrica, es decir, las líneas, las subestaciones, etc. Quizás en algún momento puede pasar, pero con ciertas observaciones que son importantes tener en cuenta. La mayoría o una gran parte de la carga de los vehículos eléctricos se viene dando y se va a continuar dando en la noche, es decir, en las casas, sobre todo en los vehículos particulares. Eso que hace básicamente la señal
que da UTE para eso es que la tarifa en la noche es más barata que en el día, cuando tenés tarifa de multihorario, ¿no? Entonces, esa señal traducida a la realidad es que la gente prefiere cargar en la noche porque es mucho más barato, y en la noche es cuando vos tenés la misma infraestructura que en el día, pero subutilizada, porque obviamente el pico de demanda que se da al mediodía en verano y en la tarde en invierno, en la noche baja mucho la demanda de energía. Entonces es un buen momento para aprovechar y cargar los vehículos eléctricos. Con lo cual, si bien en algún momento va a haber que hacer una adaptación de la infraestructura, yo no lo veo tan crítico. Los números indican que todavía falta un tiempito para que eso sea un problema para el Uruguay. O sea que hay que transitar todavía ese camino muy bien y lo estamos haciendo. Ahora, creo que es importante también mencionar, y digo, como tú lo ves, que no es movilidad eléctrica versus combustión, ¿no? Porque digo, eso va a seguir conviviendo. Sí. Hoy, por ejemplo, las grandes marcas ya están definiendo que a partir de tal año, y no muy lejos en nuestra actualidad, hacen como un parate y barajar de nuevo para repensar, ¿no? Bueno, cómo está el mercado y demás, porque en el mundo sabemos que, por ejemplo, los autos eléctricos se venden porque mayoritariamente, no por un convencimiento de descarbonizar el ambiente, sino porque tienen políticas que benefician, ¿no? Exoneraciones fiscales, que lo hacen más económico que los a combustión. Pero eso como que pareciera que, no sé, tuviese una fecha de vencimiento. Sí, no, a ver, a nivel de cada compra individual, cuando una persona decide comprarse un nuevo vehículo, en ese caso sí te diría que es uno u otro, o sea, claro. Bueno, está el híbrido también, pero el híbrido es algo más bien de transición, ¿no? Porque son dos motores, algo un poco más complejo. El híbrido enchufable. Pero a la hora de enfrentarse a la compra de un nuevo vehículo, sí, es uno u otro. O sea, tú tenés que decidir si comprarte un eléctrico o seguir con combustibles fósiles. A nivel macro, es verdad lo que tú decís, que van a seguir conviviendo durante muchísimos años, ambas tecnologías, digamos. Obviamente con una penetración gradual, y a veces no tan gradual, del tema eléctrico, en detrimento quizá del tema combustible fósil, sobre todo en el transporte individual, pero también en los buses y en los camiones, o por lo menos los camiones de corta distancia, urbanos, etcétera, ¿no? Ya donde las distancias no son tan elevadas. O sea que el hecho de que se pongan deadlines los países como para convertir la flota es un tema ya individual de la política de cada país y de las necesidades de cada país. Yendo al Uruguay, en donde no tenemos petróleo, donde tenemos una matriz eléctrica muy limpia y autóctona, tiene todo el sentido, digamos, favorecer la conversión a eléctrico lo antes que se pueda. Obviamente teniendo en cuenta lo que hablábamos antes, no hacer algo que genere un shock en la infraestructura, pero no creo que suceda eso, porque ya las señales que se están dando son en la dirección correcta, es decir, la mayoría de la carga se va a hacer de noche. Entonces, yo creo que el Uruguay está haciendo los pasos correctos. Quizás desde la primera transición a hoy es el rubro o el sector que más dinamismo ha tenido en seguir una transformación. No se ve todavía, no impacta grandemente en los números globales de la matriz primaria, pero de a poquito se va a ir notando. Allí, Fernando, te pregunto, ¿no? Porque no menor es que mencionabas lo que es la hoja de ruta del hidrógeno, ¿no? Que también viene a ser una fuente o vendrá a ser, ya me dirás tú en qué están los proyectos de las empresas y demás, una fuente, se espera que sea una fuente generadora, inclusive hasta para lo que es combustibles, ¿no? De lo que se habló en un momento, por ejemplo, para flotas de camiones y demás. Sí. Aunque también para otros usos que tú me mencionarás. Bueno, pero específicamente, ¿en qué estamos en lo que es inversiones en hidrógeno verde y bueno, y la posterior, digamos, generación, ¿no? de esa fuente? El hidrógeno verde, digo, para hacer una breve reseña de qué es, el hidrógeno verde es un vector en realidad, es una molécula muy pequeña, la más pequeña de todos, que lo que hace es acumula de alguna manera energía, ¿ok? Entonces, Uruguay, si quisiera exportar energía eléctrica renovable, suponete que instaláramos el doble de lo que tenemos instalado hoy, la única chance que tiene hoy en día para exportar energía eléctrica sería con Argentina y Brasil, que somos la interconexión que tenemos. De hecho, lo hacemos, ¿no? Sí, lo hacemos. Sí. De hecho, la conversora de Melo, que estaba pensado más bien para importar energía de Brasil, terminó siendo una vía de exportación de energía mayoritariamente. O sea, en ese balance, Uruguay está exportando más. Entonces, el hidrógeno lo que permitiría es, de alguna manera, energía eléctrica
renovable, estamos hablando de hidrógeno verde, tiene que ser renovable la fuente de energía eléctrica, acumularlo en esa molécula, en ese vector, y exportarlo al mundo más allá de Argentina y Brasil. Pero claro, transportar hidrógeno, que es un gas, es caro, hay que bajarlo a muy bajas temperaturas, altas presiones, etc. Es caro, con lo cual se buscan, digamos, derivados de ese hidrógeno verde para hacerlo digamos, un producto mucho más manejable y tradeable, digamos, comercializable en el mundo. Como por ejemplo el amoníaco, el metanol o combustibles, o yo qué sé, por ejemplo el SAF, que es el Sustainable Aviation Fuel, que es como el querosén de aviación que se usa hoy, pero verde. ¿Qué se necesita para eso? Además de hidrógeno verde, se necesitan otras moléculas, otros átomos, perdón, que se combinan con hidrógeno para hacer esos combustibles. En el caso del amoníaco es nitrógeno, en el caso de todos los demás que te mencioné es carbono. Pero para que ese carbono, para que ese producto sea verde, sea aceptado como verde, el carbono también tiene que tener una característica, se llama carbono biogénico. Es decir, que no es carbono que provenga de fósiles, sino, como hasta ahora, todos los combustibles, sino de orígenes como por ejemplo la madera, por ejemplo, o biomasa. ¿Okay? Entonces, esa combinación permite que Uruguay, de alguna manera, aprovechando su matriz verde, que ya el punto de partida es muy bueno porque la exigencia en el mundo para comprar esos productos verdes es básicamente que la energía que se utilice tiene que ser de la red más del 90% renovable, y Uruguay ya lo cumple, no tiene que hacer ningún esfuerzo. Entonces, eso nos permitiría exportar. ¿Por qué inicialmente pensamos que en Uruguay no va a ser tan fácil utilizarlo? Por un tema de precio. Todos esos productos hoy en día son más caros que su símil gris, que su símil de origen fósil. ¿Okay? Con lo cual, algunos mercados, para digamos, cortar con el dilema del huevo y la gallina, tienen que subsidiar de alguna manera, como que catalizar ese inicio de ese mercado con algunos subsidios. Entonces, eso es lo que está haciendo la Unión Europea, Japón, etc., ¿no? Que por eso los primeros destinos van a ser a esos lugares. Pero eso no quiere decir que en la segunda derivada ya el Uruguay y la región pueda utilizar esos productos ya cuando sean precios, se hayan comoditizado y los precios se hayan bajado. Ahí Uruguay va a poder perfectamente utilizar, por ejemplo, jet fuel, en vez de origen fósil, cargar en el aeropuerto Carrasco jet verde, digamos. ¿Okay? Y allí en términos de las inversiones, ¿no? De las empresas, que si no me equivoco son dos, que están en prospección. No, hay varias empresas. Hay varias empresas con distintos tamaños de proyectos. Bien, sí. Pero los más grandes... Los dos más grandes son dos. Sí, son dos o tres proyectos. Sí, anunciados oficialmente son dos. Yo te diría que hay 4 proyectos grandes, de mediano a grande, que están ahí también trabajando. ¿En las mismas zonas? No necesariamente, algunos coinciden cerca, otros no. Ajá. ¿Y en qué están en términos de viabilidad y de puesta a punto, no? Es muy importante la pregunta y está bueno porque todos estos proyectos arrancan tienen que empezar con lo que llama el periodo de prospección mucho tiempo antes de ni siquiera pensar en vender una gota del producto. ¿Por qué? Porque para eso, como hay que instalar energías renovables, instalar una planta química, electrolizadores, etc., hay que empezar por asegurar tierra, grandes superficies de tierra para los aerogeneradores o para los paneles fotovoltaicos o para los dos simultáneamente. Y eso lleva muchos años previos. Después hay que hacer una ingeniería que va escalando en detalle. Digamos, al principio es una ingeniería muy simple, después cada vez más sofisticada y termina siendo una ingeniería de detalle constructiva, ya que tenés que para poner ya el primer ladrillo, ¿no? A su vez, paralelamente con eso hay que hacer todos los permisos, que son permisos fundamentalmente ambientales y sociales, pero con audiencias públicas, con una cantidad de interacciones con los stakeholders locales, locales, nacionales y regionales. Entonces, digamos, se necesita mucha paciencia, el ingrediente principal, y mucho tiempo antes. Todas esas empresas, cuando invierten en estas etapas, invierten a riesgo, es decir, están invirtiendo mucho dinero en una etapa de prospección, como si fuera la prospección petrolera, ¿no? Que uno hace perforaciones y no sabe qué éxito va a tener. Bueno, esto es similar, lo bueno es que es verde, y lo hace mucho tiempo antes, sin saber exactamente si va a tener alguien a quien venderle el producto. Pero los mercados indican que tarde o temprano lo vas a tener. Entonces hay que acompasar esos tiempos, y esa es la etapa en que están los proyectos en Uruguay. Están haciendo todo el desarrollo, lo que llaman el desarrollo, aseguraron sus lugares, la tierra, están haciendo el desarrollo técnico, el desarrollo de permisos, etcétera, conversando con digamos, línea de comunicación con la sociedad y también con las autoridades. Y en general son proyectos que se llevan
en general, perfil bajo, es decir, no se está contando todos los días lo que se hace porque genera una expectativa en la gente innecesaria, porque todavía son proyectos que tienen, si bien cada día tienen un poquito menos de riesgo que el día anterior, siguen teniendo una chance de que no se hagan los proyectos. Pero, obviamente, se trata de que sí, ¿no? O sea, se va afinando el tema para que se terminen haciendo, ¿no? Te lo pregunto porque nuestra primera y última charla hasta hoy, que renovamos, hace 3 años, Sí. bueno, estábamos hablando, ¿no?, de este tema como en la etapa súper inicial, y bueno, han pasado cosas y se ha informado mucho más, ¿no? Ha generado más discusión en la agenda pública y siempre es bueno saber, bueno, en qué están esos proyectos, ¿no? Actualizar, digo, en definitiva, si esos mismos jugadores siguen, bueno, tú me estás contando que se han sumado más Sí, que de en hecho, aquella conversación. En aquella conversación, por ejemplo, el proyecto de Paysandú, el de GIF, no estaba, no existía todavía. El proyecto de Tambores, el que se llama Tambor, estaba en una etapa muy primaria. Hoy en día ya presentó el estudio de impacto ambiental, se hizo público, ya se puede acceder, ha transitado una cantidad de, bueno, la viabilidad ambiental de localización, el cambio de uso de suelo para la planta química, digamos, todos los factores que van haciendo que se vaya armando el proyecto, ¿no? y que son en paralelo. Claro. No es que se haga uno primero y otro después, hay que ir trabajándolos en paralelo. Se tiene mediciones de viento hace bastantes años, etc. Y además aparecieron 2 proyectos piloto, pequeños, pero muy significativos, para utilización de transición de hidrógeno directo, no es un derivado de hidrógeno en transporte de madera, en camiones, que lo que tienen es un equipo, es una celda de combustible, que básicamente lo que hacen es transformar el hidrógeno, combinarlo con oxígeno, forma agua y energía eléctrica. O sea, es el proceso inverso a la electrólisis, que uno agarra agua, le ponen energía eléctrica y esa molécula se divide en hidrógeno y oxígeno. Esto es el proceso inverso. Y esos camiones, propulsados por electricidad que viene del hidrógeno verde, van a estar ojalá transitando las rutas del Uruguay en breve, digamos. ¿Son uruguayos? Porque yo ¿Los recuerdo, proyectos? sí. Esos 2 sí, Ajá. son iniciativas de empresas uruguayas. Recuerdo que hace algunos años, allá por el 2018, 2017, hubo una etapa inicial hasta de investigadores uruguayos que estaban con este tema. Pero es bueno saber que hay continuidad en los intereses, ¿no?, de la agenda en ese sentido. Esos proyectos son clave porque si bien son pequeños, no van a tener un impacto fuerte en la economía, sí tienen un impacto muy fuerte como buque insignia, sobre todo para desmitificar algunas cosas. Obviamente va a tener una curva de aprendizaje, o sea, es admirable las empresas que se lanzaron a esos proyectos porque son proyectos pioneros en el mundo también. No es que hace años que hay proyectos de esos dando vueltas. Hay algunos, obviamente, en esa escala, pero es un desafío hacerlo aquí, camiones con madera, metiéndose en lugares complicados, etcétera, ¿no? Bien, bueno, vamos a estar atentos. Te invito a que vayamos al próximo bloque. Te queda Fernando, ¿no? Bien, Fernando Yaig, que es director, fundador de SEG Ingeniería. Vamos a una pausa y enseguida regresamos y seguimos hablando de energía aquí en Empresarios de Acá. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Segundo bloque de Empresarios de Acá. Estamos en diálogo con Fernando Yaig, que es fundador de SEG Ingeniería, haciendo una puesta a punto de lo que hace, ¿no?, a la industria de generación de energía, principalmente, bueno, renovable, que hoy lidera la matriz energética en nuestro país, y algunos aspectos, ¿no?, que hacen a la actualidad y a la agenda de temas de este sector. En este sentido, Fernando, te quiero consultar, ¿no?, porque se han pronunciado muchos empresarios vinculados a lo que es el sector energético y que están, digamos, a la espera de tener mejores condiciones para lograr ese acuerdo de venta de energía entre privados, ¿no? ¿Eso cómo tú ves que se está desarrollando la discusión? A ver, esa discusión ya se llevó el periodo pasado, se hicieron algunos cambios, no cambios tan profundos. O sea, el marco regulatorio, de hecho, en teoría ya lo permitía, algunos cambios que lo que hacen es económicamente
favorecen un poco más el hecho de poder comprar y vender entre privados. Porque en la actualidad, ¿qué dice? No, básicamente vos tenés como condiciones que te pedían algo que se llama potencia firme y además un pago de un peaje para usar las líneas. Sí, cierto. Que básicamente lo que hizo ese cambio que se hizo fue bajar el costo de la potencia firme, en definitiva. Y eso lo que hace es que aliviana un poco, hace que la tarifa que uno pueda colocar en un cliente privado sea un poco más atractiva que lo que era antes, digamos, ¿no? Dicho eso, la verdad es que no ha habido gran movimiento, de hecho hay un solo caso así. Sí es verdad que han habido casos de clientes que quisieron pasarse a ese sistema y UTE les ofreció una tarifa mejor y entonces quedaron comprándole a UTE en un régimen diferente, como un cliente libre, digamos, pero siguen comprándole a UTE. Allí no menores los mecanismos de financiamiento, ¿no? Que entran, digamos, a jugar un rol, por supuesto que preponderante, a la hora de digamos, invertir en infraestructura energética, ¿no? Aquí en Uruguay, bueno, hay inversores como, por ejemplo, el caso de Hidrógeno Verde, que son locales, hay internacionales, pero, no sé, tú me corregirás, pero me animo a decir de que conviven nacionales con internacionales en todas las fuentes de la generación de todas las fuentes de energía renovables, ¿no? Allí, ¿cómo ves lo que es búsqueda de financiamiento, mercado de capitales, bancarios, qué se estila? Primero una aclaración, sí conviven, quizás en el ownership, en la cabeza de cada proyecto, los proyectos de menor porte son de empresas uruguayas, los proyectos de mayor porte son empresas de afuera, pero las empresas de afuera no quiere decir que actúen solas, actúan generalmente rodeadas de muchas empresas locales y de hecho es uno de las marginalidades positivas que ya está teniendo la industria de hidrógeno. Obviamente es muy pequeña, cuando se hagan las plantas va a ser mucho más grande el impacto, claro. ¿verdad? Pero ya están trabajando con empresas locales. Respecto de la financiación, cualquiera de estos proyectos para ser financiado tiene que tener un off-taker. Es decir, a menos que alguien lo ponga a riesgo, que no le hace nadie, pero si uno va a una entidad financiera, cualquier tipo de entidad financiera, y trata de ir a financiar estos proyectos, lo primero que le van a pedir, además de una cantidad de cosas, es, bueno, ¿a quién le vas a vender? ¿A qué precio le vas a vender? Déjame analizar tu flujo de fondos, a ver si es algo que yo puedo financiar o va a ir a pérdida, ¿no? Con lo cual, es un poco el huevo y la gallina. O sea que el problema no es tanto la financiación se va a dar por los métodos tradicionales, incluso hasta Project Finance, que es lo que se usó para las renovables. ¿Por qué en las renovables era muy fácil financiar con ese sistema, Project Finance? Porque donde el riesgo es del propio proyecto, porque estaba UTE, que era el off-taker para la energía eléctrica, de mucha trayectoria en años y también de un buen rating, digamos, como empresa de buen pagador, digamos, por debajo del Uruguay, que también tiene una buena reputación, con lo cual era muy fácil salir al mundo y hablar con un banco, una entidad financiera, cualquiera sea, una multilateral, para decirle, mira, tengo este contrato con la UTE, financiame este parque. Hoy en día, para el hidrógeno, para los derivados de hidrógeno, todavía está faltando la pata del off-taker, o por lo menos no está cerrada. Ya hay muy buenas señales, hay de las otras también. El mercado de hidrógeno tuvo un boom, después se bajó un poco, ahora está mejorando un poquito. Hay algunas señales también de empresas en el mundo que han cerrado, vinculadas al hidrógeno, más que nada, y es una interpretación mía, porque el tiempo que lleva ha sido más largo que lo que se esperaba. Entonces, el fenómeno de la sábana corta, ¿no? Uno se tapa la cabeza o se tapa los pies. Pero eso no quiere decir que, estoy convencido que que en algunos rubros va a ser el futuro. Entonces, la financiación va a venir sola, no es un problema eso. El problema el desafío es conseguir quién va a comprar el producto con un contrato para que después uno se da vuelta y va al banco y le pide la financiación. Yo te voy a hacer la misma pregunta que te hice hace 3 años y va a ser una pregunta que ojalá no te la tenga que volver a hacer, pero todo esto marca un panorama muy beneficioso y muy próspero de Uruguay con matriz energética renovable, que se traduce también en menores costos, ¿no? de generación que de la forma tradicional. Allí, ¿entiendes que puede llegar al consumidor final? Estás hablando de las renovables que generan energía eléctrica, no del hidrógeno. Sí, digamos. sí. A ver, la respuesta es exactamente la misma
no me acuerdo qué te dije, pero va a ser la misma. Espero que sea la misma. En Uruguay, lo que llama el costo de abastecimiento de la demanda, el CAD, que refleja los costos totales de abastecer la demanda, incluyendo, pero no solamente, los costos de generación de las que le vende la energía a UTE y de las propias centrales de UTE, pero también incluye toda la infraestructura de redes, incluye los empleados que pagan, los sueldos que paga UTE todos los meses, etc. Ese costo no está directamente atado al precio final de la energía. Es decir, el precio final de la energía, que se fija con otros criterios, tomando en cuenta ese, pero también con otros, incluye también una retribución de UTE al Estado. Es decir, de alguna manera UTE contribuye todos los meses al Estado uruguayo pagando X cantidad de dinero que está ahí metido en esa diferencia, digamos. Entonces, que el hecho de que la generación renovable haya bajado los precios radicalmente, porque estábamos pagando antes mucho dinero, no necesariamente en el Uruguay se va a ver reflejado en una baja de tarifa. Si bien ha bajado en términos reales la tarifa, hay que tomar en cuenta eso. La tarifa ha bajado en términos reales y sobre todo, si no hubiéramos puesto las renovables, hay una cantidad de análisis, estaríamos ahora en tarifas muchísimo más caras, porque estaríamos pagando además un costo de abastecimiento más caro. Pero hay que tener en cuenta que esa diferencia no es una diferencia que se calcula automática, es una diferencia que se define más bien políticamente y no técnicamente solamente, ¿no? Bien, clarísimo, Fernando. Es un tema de decisiones políticas y de ajustes del Estado, de los costos del Estado, básicamente. Sí. Allí, Fernando, para cerrar, algo que no te haya preguntado y que entiendas que es clave para entender el mundo de hoy, de lo que es, más que el mundo, el Uruguay dentro de ese mundo con lo que es generación de energía. Sí, hay algunas cosas. Quizás algo que ha estado bastante, que tiene que ver con la energía, sobre todo tiene que ver con la producción de hidrógeno verde, que ha estado bastante en el tapete y, entiendo yo, con poca justificación real, que es el tema del uso del agua para los proyectos de hidrógeno. Además de que coincidió que justo hubo una sequía en Montevideo por razones de infraestructura, sabemos que no tuvo nada que ver con la existencia o no de agua en el país, obviamente que fue por una sequía, pero digo, el Uruguay en todos los mapas de riesgo hídrico o estrés hídrico figura en el de menos, por lejos el de menos estrés hídrico, ¿no? O sea que el agua está en Uruguay. Pero coincidió con esa sequía, falta de infraestructura, en Montevideo tuvimos un problema y coincidió con que algunos proyectos de hidrógeno salieron en ese momento a mencionar que iban a usar agua, que es verdad que usan agua, para generar hidrógeno verde. La cantidad de agua que se utiliza es ínfima, es decir, no tiene ni comparación con otros usos de agua que tenemos hoy en día en el país, que no vale la pena mencionarlo porque tampoco es la intención de atacar ninguna industria, pero es muy menor, absolutamente menor, y además esa agua en algún uso final se vuelve a recuperar, es decir, la molécula de agua se divide en hidrógeno y oxígeno, el hidrógeno se combina con carbono o se usa solo, etcétera, pero en algún lugar en la atmósfera, en el uso final, se vuelve a formar y se libera a la atmósfera agua. Entonces, me parece que es importante aclarar que el tema agua no es un tema que hay que tener buena información, de buena calidad, antes de emitir un juicio. Y otra cosa muy importante, cuando también se dice por ahí, alguna vez he escuchado que las empresas vienen por el agua. Yo en general, cuando hablo de los motivos de por qué vienen a Uruguay estas empresas a producir hidrógeno verde, siempre hablamos de las renovables, hablamos de la seguridad jurídica, hablamos de la capacidad técnica de la gente, que obviamente quizás en ese rubro no están tan capacitados, pero lo van a estar. Hablamos de una cantidad de cosas antes, pero el agua se nombra en el quinto, sexto lugar. No es el agua la razón por la cual vienen al Uruguay las empresas estas. Hay una cantidad de razones mucho antes que el agua, y el agua no es un problema. Obviamente sí hay que tener un análisis serio en la localidad donde se va a tomar el agua, y hay que hacerlo sustentable. Ninguno de estos proyectos va a poder existir si el uso del agua no es sustentable, por dos razones. Primero, porque se queda sin una de las materias primas, y segundo, porque para vender los productos en Europa o en Corea o en Japón o mismo en Estados Unidos, le van a exigir que el uso del agua, además de otra cantidad de cosas como el tema de energía eléctrica, el origen de la energía eléctrica, el tema social, igualdad de género, una cantidad de atributos
que se auditan para poder comprar un producto de este tipo, incluyendo el agua. O sea que hay que quedarse tranquilo que estos proyectos van a ser sustentables o no van a ser. ¿Okay? Bien, hay que seguir de cerca también, un poco también a nivel de políticas, ¿no? También cómo se compasa, ¿no? Sí. Controles y demás, porque eso también daría más garantías. Exacto. A todos estos argumentos que tú mencionas. Bueno, es algo nuevo. Es algo nuevo y además que bueno, que tiene sentido, como en otras oportunidades también se entiende que genera ciertas resistencias o preocupación por los recursos naturales, ¿no? Pero está bien que sea así. Y Uruguay cuenta con una batería de reglamentaciones y regulaciones muy sólidas y muy serias, que son a veces, para los que estamos en desarrollo, decimos, qué largo se hace, qué burocrático, pero después ese papel, cuando uno se da vuelta al mundo, vale mucho ese papel, porque fue justamente muy auditado, digamos. Clarísimo, Fernando Yáiz, como siempre, fundador de SEG Ingeniería. Te esperamos en otra oportunidad para que podamos seguir hablando de estos temas y otros que hacen, ¿no?, a lo que es la industria energética y que en definitiva es un eslabón inicial para el resto, ¿tá?, en la economía. Así que gracias por este tiempo aquí. Gracias a ti, un gusto siempre estar acá. En tus obras, coloca aberturas de aluminio Patagonia, importadas de China, de alta prestación y a precios increíbles. Reconocidos constructores locales nos han elegido para sus proyectos con total éxito, mejorando sustantivamente la performance de los cerramientos y con importante ahorro de costos. Aberturas Patagonia, excelente calidad a precios increíbles.